A continuación, el señor secretario general leerá el acta de nombramiento como doctor honoris causa del señor Valentín Fuster de Carulla. El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2007, presidida por el señor Juan Juliá Igual, rector magnífico, a instancia del Departamento de Ingeniería Electrónica, con la adhesión del Departamento de Biotecnología, del Centro en Red de Ingeniería Biomédica y del Instituto Valenciano por Corazón, adoptó el acuerdo de nombrar doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al señor Valentín Fuster de Carulla, de lo que yo, Vicent Castellano y Cervera, como secretario general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del señor rector magnífico, doy fe en Valencia a 20 de junio de 2008. El padrino encargado de pronunciar la laudatio del doctorando, doctor Francisco Javier Saiz Rodríguez, tiene la palabra. Señor rector magnífico, dignísimas autoridades, señores claustrales, señoras y señores, estimado profesor Fuster, en este solemne acto, la Universidad Politécnica de Valencia se prepara para recibir entre sus miembros a Valentín Fuster, uno de los científicos españoles más reconocidos a nivel mundial, no solo por sus extraordinarias contribuciones en el área de la cardiología, sino también por su denodada lucha contra una de las pandemias de nuestro tiempo, las enfermedades cardiovasculares. En la celebración del 40 aniversario de nuestra universidad, la incorporación del profesor Fuster a su claustro de doctores por causa de honor la colma de orgullo, satisfacción y prestigio. Es, por tanto, un día feliz para todos nosotros y muy especialmente para el numeroso grupo de investigadores que en esta universidad dedican sus esfuerzos a la investigación y desarrollo de novedosas tecnologías en la mejora de la salud, impulsando el área de la ingeniería biomédica. Me gustaría empezar agradeciendo al Departamento de Ingeniería Electrónica la propuesta de nombrar a Valentín Fuster doctor honoris causa y al Departamento de Biotecnología y al Centro en Red en Ingeniería Biomédica su apoyo. Una mención especial merece el Instituto Valenciano por Corazón y su presidente, el cardiólogo Rafael Rodríguez Gil, mi compañero en este acto y verdadero artífice de que el profesor Fuster esté hoy entre nosotros. Es para mí un inmerecido honor y una gran satisfacción poder presentar los muchos y relevantes méritos de Valentín Fuster que lo hacen acreedor de tan alta distinción. Aunque no es una tarea fácil, intentaré destacar las múltiples facetas de su gran personalidad entregada al avance de la ciencia médica como instrumento para mejorar la salud y el bienestar de la humanidad. A modo de síntesis, podría apuntar que Valentín Fuster es, sin duda, uno de los más sobresalientes investigadores en el área cardiovascular. Sus trabajos son fundamentales para entender el origen de un gran número de enfermedades cardíacas y avanzar en el diagnóstico precoz de las mismas, con el consiguiente aumento de la calidad de vida y reducción de la mortalidad. Ante las importantes aportaciones de su dilatada trayectoria profesional y vital y la repercusión social que entrañan, uno solo puede sentir asombro y admiración. Podría parecer que las mismas están fuera del alcance de un ser humano, o solo al alcance de un ser humano excepcional, como sin duda es el caso. Permítame empezar con una breve reseña biográfica. Valentín Fuster nació en Barcelona. Hijo y nieto de distinguidos profesionales de la medicina, se licenció en 1967 con el número 1 de su promoción. En aquel momento, todo apuntaba que se convertiría en un psiquiatra. Su padre y su hermano ya lo eran. Sin embargo, un hecho desafortunado sería crucial para su enfoque profesional. Su mentor, el doctor Pedro Farreras Valentín, sufrió un ataque cardíaco a la edad de 45 años. Este hecho, junto con la reflexión posterior sobre el estado de las especialidades médicas, del que el profesor Farreras era un profundo conocedor, ayudó al joven estudiante a tomar la decisión.
sería cardiólogo. Como tantos jóvenes investigadores de la época, sintió la necesidad de salir al extranjero para desarrollar su carrera profesional. En 1968 se traslada al Reino Unido, primero a Liverpool y más tarde a Edimburgo, para completar su especialidad en cardiología y su tesis doctoral. Aquí tiene lugar un segundo acontecimiento que marcará la trayectoria científica de Valentín Fuster, en el que de nuevo su tutor juega un papel fundamental. El jefe de patología de la Universidad de Liverpool, el Dr. Sheehan, le anima a investigar la naturaleza de un conjunto de células dispuestas en el interior de la arteria de un hombre fallecido. Aunque este fenómeno podría explicarse como una consecuencia lógica de la coagulación sanguínea tras el infarto de miocardio, Valentín pensó que, lejos de ser la consecuencia, podría ser el desencadenante de la obstrucción arterial y, por tanto, del infarto. A demostrar esta hipótesis se dedicó frenéticamente durante 3 años en Edimburgo, donde finalizó su tesis doctoral. El joven cardiólogo se marcó un objetivo concreto y lo persiguió con tenacidad, obsesivamente, según sus propias palabras. Podría parecer que los extraordinarios descubrimientos del profesor Fuster sobre el origen de los infartos de miocardio fueron fruto de la casualidad, del azar que puso en sus manos aquella muestra de tejido biológico. Nada más lejos de la realidad. Permítame utilizar una reflexión de nuestro admirado Ramón y Cajal, recogida en su libro Los tónicos de la voluntad. Aun los llamados hallazgos casuales se deben comúnmente a alguna idea directriz que la experiencia no sancionó, pero que tuvo la virtud, no obstante, de llevarnos a un terreno poco o nada explorado. Para nuestro premio Nobel, todos los grandes investigadores son fecundos creadores de hipótesis. Sin duda alguna, el profesor Fuster, ya desde muy joven, se comportaba como un gran investigador. Durante los últimos 40 años, Valentín Fuster ha desarrollado una brillante e innovadora investigación sobre el origen de las enfermedades cardiovasculares, que ha permitido entender la patogenia de los síndromes coronarios agudos, especialmente de los infartos de miocardio y las anginas inestables. Sus descubrimientos están siendo aplicados en el cuidado de pacientes por cardiólogos de todo el mundo y han sido decisivos en la extraordinaria mejora de la salud cardiovascular, impensable solo hace unas pocas décadas. Ha mantenido una constante preocupación por la detección precoz de las patologías cardíacas, impulsando el desarrollo de novedosas técnicas de imagen que permiten explorar el interior de las arterias de forma no invasiva. Ha sido pionero en conectar la investigación básica del laboratorio con la aplicada que se realiza en los hospitales, lo que hoy en día se denomina investigación translacional, y en la creación de equipos multidisciplinares tanto en la investigación cardiovascular como en el tratamiento de los pacientes. Puede afirmarse que en la historia de la investigación y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares habrá un antes y un después de Valentín Fuster. Sus importantes descubrimientos han sido publicados en más de 500 artículos científicos de las más prestigiosas revistas, siendo uno de los investigadores más citados del mundo, lo que nos da de nuevo idea de la calidad e influencia de su trabajo. Su trayectoria científica le ha permitido dirigir la investigación cardiovascular de los principales centros de investigación en Estados Unidos, como el Centro Médico del Hospital Monte Sinai de Nueva York o el Hospital General de Massachusetts. En la actualidad, combina la dirección del Instituto Cardiovascular del Hospital Monte Sinai con la dirección científica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Valentín Fuster ha recibido numerosas distinciones y reconocimientos por su labor de investigación. Referirme a todas ellas sería una tarea imposible en tan breve espacio de tiempo. Resaltaré, no obstante, las más significativas. Es el único cardiólogo que ha recibido las mayores distinciones otorgadas por las 4 principales asociaciones científicas en el campo de la cardiología: la Sociedad Europea de Cardiología, el Colegio Americano del Corazón, la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Interamericana de Cardiología. Ha sido elegido científico distinguido por la Sociedad Americana del Corazón, uno de los más altos honores que un investigador puede recibir en el área cardiovascular. Ha recibido también la Medalla de Oro de la Sociedad Europea de Cardiología y el Premio Kurt Porser en el área cardiovascular de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes.
En 1996, el profesor Fuster fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y recientemente ha recibido en Nueva York la Medalla de Honor Isla de Ellis, en reconocimiento a su valía profesional y personal en su trabajo, manteniendo al mismo tiempo la riqueza cultural de su país de origen. Comparte este honor con personalidades como Bill Clinton, Gerald Ford o Henry Kissinger, premiados en pasadas ediciones. Es el actual presidente de la Federación Mundial del Corazón y ha sido distinguido como doctor honoris causa por 20 universidades en todo el mundo. Profundo conocedor de las enfermedades del corazón, Valentín nos advierte que, a pesar de los enormes avances experimentados en su tratamiento, las enfermedades cardiovasculares siguen aumentando y son ya la primera causa de mortalidad en el mundo. Esta situación desemboca en que el coste de los tratamientos está empezando a ser inasumible por la mayoría de los países. Por este motivo, Valentín Fuster habla tanto más de cuidar y prevenir que de curar. Él nos enseña que solo a través de una correcta educación para la salud, mejora de los hábitos alimenticios, cambios de estilo de vida y reducción de los hábitos nocivos para la salud, se podrá luchar eficazmente contra las enfermedades cardiovasculares. A su juicio, el reto actual de la investigación cardiovascular es conseguir la prevención de las enfermedades cardíacas, de forma que, como Max Perutz apuntaba, los individuos se mueran sanos al alcanzar la edad madura oportuna. De acuerdo con esta línea de pensamiento y comprometido con su causa, Valentín dedica una parte muy importante de su tiempo a la prevención de los problemas coronarios, promoviendo campañas que defienden condiciones de vida saludables. A modo de ejemplo, se podría citar su colaboración con programas infantiles para incluir mensajes de alimentación saludable desde la más tierna infancia y el proyecto de educación alimentaria de niños en escuelas de Colombia, entre otros muchos proyectos que desarrolla a nivel mundial. Valentín Fuster se ha distinguido por estar siempre dispuesto a abordar nuevas aventuras, respondiendo a los más grandes retos con entrega y generosidad. Fruto de este espíritu y de su profundo sentido del deber y de la responsabilidad con su país, es su reciente compromiso como presidente del Comité Científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC, en Madrid. Centro al que Valentín ha convertido en muy poco tiempo en una referencia mundial de la investigación cardiovascular. Permítame destacar el hecho de la reincorporación de Valentín Fuster al sistema de ciencia y tecnología español, por ser un rayo de esperanza ante la endémica diáspora de brillantes científicos que a lo largo de su historia ha sufrido nuestro país. En el CENIC, Valentín está demostrando que es posible implicar a la industria nacional en una investigación científica de vanguardia. Es un ejemplo de cómo el binomio ciencia-industria debe funcionar. Ante estos hechos, solo cabe desear que este ejemplo anime a otros empresarios a involucrarse en ambiciosos proyectos de investigación que permitan situar la ciencia y la tecnología española en el lugar que sin duda merece. Desde el CENIC, el profesor Fuster impulsa el desarrollo de proyectos innovadores, como la polipíldora, que simplificará y abaratará el tratamiento de personas que hayan sufrido un infarto de miocardio, o el desarrollo de una nueva generación de sistemas de imagen cardiovascular capaces de detectar pacientes con riesgo de desarrollar en el futuro patologías cardíacas, entre otros muchos proyectos. Estamos, pues, ante un científico digno continuador de nuestros premios Nobel, Ramón y Cajal y Ochoa, en las más altas tareas de la investigación médica, a través de la cultura de la precisión y el cultivo del rigor, la objetividad y la crítica. Pero Valentín Fuster es mucho más que un extraordinario científico. Es un filósofo de la vida, un humanista que aboga por el entendimiento entre las diversas culturas y comunidades a través de la medicina y de las características que le son propias, la ciencia y el humanismo. El humanismo de Valentín no significa ser un hombre bueno, aunque él lo es, ni ser un hombre culto, aunque él lo sea. Significa, sobre todo, haber adquirido una conciencia que le permite ver la vida humana como el valor más preciado y haber consagrado la razón de su existencia a servirla y ayudarla en su mejora. Como médico, el cardiólogo Valentín Fuster siempre ha mostrado un verdadero interés por el enfermo. La relación paciente-médico, tal y como él la entiende,
va mucho más allá del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Implica una atención integral que además contemple factores psicológicos y emocionales. Me gustaría extraer 2 párrafos de su último libro, La ciencia y la vida, donde nos muestra su actitud como médico. Él nos dice: cuando penetras en la gente como médico, atiendes su problema de una manera integral. Y continúa: intentar penetrar más, intentar hacer por los demás cuanto puedo desde mi posición de persona afortunada, ha sido una constante, un reto y una fuente de satisfacción. Su generosidad para compartir sus conocimientos ha hecho que Valentín dedicara una parte muy importante de su tiempo a la enseñanza. En este aspecto nos encontramos ante un docente excelente, un maestro con gran capacidad de comunicación, no solo para enseñar cardiología, sino también para despertar vocaciones hacia la investigación cardiovascular. Su prestigio le ha permitido ser profesor de Medicina y Enfermedades Cardiovasculares en la Clínica Mayo y catedrático en la prestigiosa Universidad de Harvard. En la actualidad es profesor en la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Su vocación de transmitir conocimientos, de enseñar, le ha llevado a editar 2 de los libros más utilizados en la formación de los futuros cardiólogos: El corazón y Aterosclerosis y enfermedad arterial coronaria. Un elemento quisiera destacar en el ejercicio de su vocación docente. Siempre entendió la enseñanza en el más riguroso y fiel estilo platónico. No se trata de infundir vista a unos ojos ciegos, sino como el acto de orientar bien la mirada, dirigir el alma hacia la verdad y el bien supremo. Es decir, la enseñanza como orientación, como guía para que el educando investigue, busque y se encuentre por sí mismo con la verdad. Valentín también se distingue por su valía como formador de científicos y por su continuo apoyo y soporte a los jóvenes investigadores. La juventud ha sido y es una de sus principales preocupaciones. Consciente de que las nuevas generaciones son las que liderarán los cambios del mañana, ha dedicado mucho tiempo a concienciarla de su enorme responsabilidad y a atraerla hacia la ciencia en general y hacia la investigación cardiovascular en particular. Sirva como ejemplo de su compromiso con las nuevas generaciones los programas de becas del CENIC destinados a retener a jóvenes científicos y el innovador programa para descubrir los jóvenes talentos del futuro desde los institutos de secundaria y bachillerato. Ha sido maestro de un gran número de investigadores jóvenes, para los que siempre fue un tutor cercano y del que sus alumnos siempre han tenido en la más alta consideración. Así como Ramón y Cajal fue un modelo para los jóvenes investigadores españoles a principios del siglo pasado, el profesor Fuster forma parte del grupo de brillantes científicos que están sirviendo de ejemplo para las nuevas generaciones de investigadores. Si los logros científicos de Valentín Fuster son impresionantes, socialmente lo es mucho más su repercusión en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Su lucha titánica contra los principales factores de riesgo cardiovascular, la obesidad, el tabaco y la hipertensión, entre otros, le lleva a viajar incansablemente por todo el mundo, impartiendo conferencias y atendiendo a numerosas entrevistas, con el único afán de que su mensaje cardiosaludable cale en la sociedad. Es un acto de generosidad digno de la más alta consideración. En su libro La ciencia y la vida, sus consejos están ayudando a proteger la salud cardiovascular de un gran número de personas en todo el mundo. No quisiera finalizar mi intervención sin antes mencionar a su esposa María Ángeles y a sus hijos, que con su respeto, apoyo y comprensión han hecho posible la gran labor del profesor Fuster. Con estas breves palabras he querido glosar los excepcionales méritos de Valentín Fuster en las múltiples facetas de su trayectoria profesional, como investigador, cardiólogo, maestro y humanista. Facetas en las que ha brillado y destacado con una luz tan intensa como para atraer a muchos tras de sí, como solo lo puede hacer una persona genial, un auténtico genio. Como resumen de su trayectoria vital, destacaría que ha sabido entender y llevar a la práctica a su vez, con absoluta coherencia y compromiso, el legado socrático del intelectualismo moral. Perseguir y conocer el bien y la verdad, objetivo supremo de la ciencia y el saber, implica ejercitar la virtud,
procurar el bien de la humanidad. Muchas gracias, profesor Fuster, por su ilusión, por su compromiso, por su entrega, por su generosidad, por ser en suma un ejemplo para todos y, como no, por haber aceptado formar parte de la que desde hoy es su nueva familia. Finalizaré mi intervención felicitando de nuevo a la Universidad por incorporar su claustro de doctores a este gran hombre de ciencia. Mis felicitaciones también a todos los que hoy habéis sido investidos doctores y habéis tenido el privilegio de compartir este momento con un investigador de la talla de Valentín Fuster. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor don Valentín Fuster de Carulla el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del señor don Valentín Fuster de Carulla. Todos en pie. Por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, a propuesta del Departamento de Ingeniería Electrónica y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, unos y otros signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora, en su nombre, doctor Valentín Fuster, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
sentarse. Tiene la palabra el doctor Valentín Fuster de Carulla. Señor rector magnífico, dignísimas autoridades, señores claustrales y muy específicamente los nuevos doctores y premiados hoy, quiero también dar mis más efusivas gracias al doctor Javier Saiz, al doctor Rafael Rodríguez y sobre todo me encuentro, pues no solamente es un gran honor estar aquí, pero escuchar las palabras del doctor Saiz, piensas realmente si son grandes logros y en realidad uno se siente muy humilde en un mundo en donde existen tantas discrepancias, tantas paradojas, tanta miseria, que cuando uno oye lo que oye entras en un estado personal un poco paradójico, ¿no? Pero muchísimas gracias por tu presentación. Yo lo que voy a hacer hoy es, voy a tratar de dar una visión sobre el futuro, y sobre todo el futuro de la medicina. Me centraré en el campo cardiovascular y el tema va a ser economía, tecnología y globalización. Es muy fácil en una situación como esta, de un honoris causa, que yo venga aquí, diga 10 palabras y me marche. Pero esto yo creo que no es... uno se siente con la obligación de poder decir algo que tal vez sea importante y pueda tener una repercusión, sobre todo en la gente joven. Si uno habla del futuro en cualquier tema, es fundamental que se presente desde puntos de vista distintos. Si yo voy a hablar de un tema que es para mí fundamental, que es que vamos a pasar del tratamiento de la enfermedad, que es muy caro, a promover la salud, es fundamental que veamos puntos de vista distintos, cómo lo ve el economista, cómo lo ve un científico, cómo lo ve un clínico, un médico, cómo lo ve un epidemiólogo. Y terminaré como creo que lo han de ver ustedes, que será mi última diapositiva. Para hablar del tema es importante centrarlo. Si hablamos de la enfermedad cardiovascular como concepto, es importante tener en cuenta que este es un corazón que se mueve, estas son las arterias coronarias que dan sangre al músculo cardíaco y se contrae, y esto simplemente es un órgano vital absolutamente importante, pero también es un órgano vital importante el cerebro. En realidad, la enfermedad cardiovascular engloba la enfermedad de los vasos que van al corazón y que pueden dar lugar al infarto de miocardio, y la enfermedad de las arterias que van al cerebro y pueden dar lugar al infarto cerebral. Esto básicamente es lo que es la enfermedad cardiovascular, el corazón y el cerebro nutrido por unos vasos que dan el oxígeno y dan vida. ¿Qué es un infarto de miocardio? Un infarto de miocardio es simplemente una de estas arterias que he mostrado antes, que da sangre al corazón, se ocluye por un coágulo de sangre y muere parte del corazón. Esto es un infarto de miocardio. Y el infarto cerebral es prácticamente lo mismo. Es una oclusión de una arteria que da sangre al cerebro, se ocluye. Hay infartos cerebrales algo distintos de lo que estoy hablando, pero básicamente es un problema de falta de oxígeno en el corazón o en el cerebro. Si uno diseca una de estas arterias que dan sangre al corazón y mira qué es lo que ha pasado con el infarto, se encuentra con el coágulo de sangre y todo esto en amarillo es un depósito de colesterol. Y básicamente el infarto es un accidente en donde una placa de colesterol muy débil se rompe
deja una úlcera, la sangre encuentra esta úlcera, se coagula y se obstruye la arteria y la falta de oxígeno da lugar a la muerte del músculo cardíaco que está nutrido por esta arteria. Dicho esto, que simplemente centrar el tema de la enfermedad cardiovascular en el corazón y en el cerebro, vamos a ver qué futuro tenemos. Y en la parte derecha de la diapositiva simplemente hay 3 conceptos que daré en cada uno de los grupos que van a dialogar sobre el tema del futuro. Si yo fuera economista, ¿qué es lo que a mí me llamaría la atención de la enfermedad cardiovascular? Primero, que es la causa de mortalidad número 1 en el mundo, seguida del cáncer, y es el infarto de miocardio y el infarto cerebral. Segundo, que nos encontramos ante una epidemia. La enfermedad cardiovascular en Estados Unidos va a aumentar progresivamente en los próximos años. ¿Qué quiere decir HML? High, Medium, Low Economy. Cuando hablemos hoy, tengo que puntualizar que es muy distinto trabajar en un país de economía alta, un país de economía mediana o un país de economía baja. Pero lo que estoy diciendo es que esta enfermedad va a progresar en los próximos años en un país de economía alta como los Estados Unidos, pero miren, por ejemplo, Brasil. Va a aumentar la enfermedad cardiovascular en un 200% en los próximos 15 a 20 años. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Este es el problema, que aunque nos haga reír, es realmente un drama lo que está pasando hoy. Yo creo que está empezando todo con un mundo de consumo. El mundo de consumo lleva a una competitividad y a un estrés que lleva al individuo a lo que ven en la parte alta de la diapositiva, a un descanso mental, a una falta de ejercicio. El único que hace ejercicio aquí es el perro, como lo ven ustedes en el rodillo, mientras él está mirando la televisión. Pero mientras él está mirando la televisión, normalmente también come. Y aquí está en la parte derecha 2 tipos de comida. Una que tiene muy alta caloría con grasa, muy típico de países avanzados o de economía media, y abajo un tipo de comida de hidratos de carbono muy barata, típica de los países de baja economía. El resultado es el mismo, es la obesidad. Se llega por caminos distintos, pero esto es lo que tienen. Y la obesidad da lugar a la diabetes y la hipertensión. Pero no me quiero quedar aquí, prefiero explicar el porqué. Ustedes ven aquí un individuo que es obeso, pero la obesidad es prácticamente en la parte del estómago, es una obesidad central. Esta es la que es la más importante. ¿Por qué? Porque en esta parte del estómago es donde hay una vascularización importante, donde muchas arterias, muchas venas, mucha sangre circula. Y la grasa precisamente se acumula allí por el acceso fácil. Se va acumulando, pero hay un elemento de defensa, que es una célula que se llama adipocito, que va allí y trata de sacar la sangre, la grasa. Pero hay un problema. Llega un momento que esta célula decide suicidarse, porque hay tanta grasa que dice, that's it, I give up. Y esto se llama apoptosis en términos científicos. Y es durante el suicidio que esta célula libera sustancias que dan lugar a la diabetes, dan lugar a una síntesis del colesterol bueno muy baja y dan lugar a la presión arterial alta. Y si la obesidad no mata, lo que mata es el sistema de defensa que no puede con la obesidad y cuando muere libera todas estas sustancias que dan lugar, repito, a la presión arterial alta, a la diabetes y alteraciones del colesterol. Es esto realmente lo que mata, no la obesidad en sí mismo. Y aquí tienen el complejo final y vean aquí dentro qué es lo que hay. Es un coágulo de sangre, el infarto de miocardio. Este es el tema de la obesidad. Entonces yo he descrito ya 2 conceptos. La enfermedad cardiovascular es la causa de mortalidad número 1 y el concepto número 2 es que la epidemia
que estamos viendo delante nuestro de la obesidad va a tener unas repercusiones muy importantes en países ricos y en países pobres. Y esto nos lleva al tercer concepto. El tercer concepto está en la parte izquierda de la diapositiva, es que la mortalidad en Estados Unidos no ha cambiado en los últimos 30 años. Lo que ha cambiado es que la gente muere 6 años más tarde. Es decir, la vida se ha prolongado 2 años por década en relación a la enfermedad cardiovascular. Lo que yo no voy a mencionar, pero está en la parte baja de la diapositiva, es que la mayor parte de esta prolongación de la vida es debido al tratamiento, no a la prevención de la enfermedad. Y ahora es cuando entra la economía. ¿Qué cuesta tratar la enfermedad cardiovascular? ¿Qué cuesta tratar un infarto? Y simplemente en el año 2004, en Estados Unidos, el coste de tratar la enfermedad cardiovascular como la causa número 1 y que ahora va a aumentar fue 368 billones de dólares. Año 2004. 10 años antes, el coste de tratar la enfermedad cardiovascular fue 100 billones de dólares, lo que quiere decir que se ha multiplicado por 4 el coste del tratamiento de la enfermedad que causa de mortalidad número 1. Y todo economista que ve esto ha llegado a la conclusión de que esto es insostenible. Es decir, el pensar que vamos a tener nuevos tratamientos, que esperemos que el enfermo tenga el infarto y vamos a hacerle todo lo que le hacemos, llegando hasta incluso el trasplante, esto se va a terminar porque no habrá economía en países avanzados o no avanzados que pueda sostenerlo. Esto es una realidad ineludible. Y esto nos lleva, por ejemplo, supongamos que yo estoy en un país rico, como es United Kingdom, en Inglaterra, en Canadá. Yo si tengo un infarto tendré que pagar de mi bolsillo el 15 o 10 o un 15% del coste. Pero si yo estoy en la parte izquierda de la diapositiva, en un lugar pobre, tengo que pagar de un 70 a un 80%, lo que quiere decir que yo no seré tratado, puesto que es muy caro y no hay dinero para tratarme. Y esto es lo que está ocurriendo en los países de economía baja. Y es que la enfermedad cardiovascular está subiendo por la obesidad, pero el enfermo muere mucho antes porque no existen los tratamientos que existen en países avanzados. Conclusión, que cuando vemos todo el espectro de lo que está pasando con la causa de mortalidad número 1, cuando vemos que está aumentando y cuando vemos que en realidad estamos haciendo cosas excepcionales en tratar la enfermedad, nos damos cuenta que si es un país rico no es sostenible y si es un país pobre, desgraciadamente, no llegan allí los tratamientos. Por lo cual, uno que tenga conciencia global se da cuenta de que eso ha de cambiar. Esto explica que en mi título hablo economía, tecnología y globalización. Sin tener un concepto global de dónde vivimos, es absolutamente absurdo el simplemente estar hablando de España, porque tenemos que tener una conciencia de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Estos 3 conceptos que he presentado, la enfermedad como causa número 1, cardiovascular, de mortalidad hoy en día, seguida por el cáncer, el hecho de que hay una epidemia, el hecho de que los tratamientos están prolongando la vida a expensas de una situación económica que es insostenible, nos lleva a un punto de vista distinto. El punto de vista de un investigador, el punto de vista de un individuo que está simplemente actuando como científico y haciendo que la ciencia avance. Aquí la situación es muy distinta. Y ahora voy a presentar los 3 conceptos fundamentales. El primero fue cuando 9 economistas en Estados Unidos en el año 2000 se les hizo la siguiente pregunta. Si en el año 2015 Estados Unidos tiene aún que mantener la hegemonía económica del mundo, ¿cómo esto se puede conseguir? Y en realidad todos llegaron a la misma conclusión, y es que la mejor inversión económica es en la investigación y en el desarrollo. Y si esto puede ser en sostener o mantener la salud, incluso mejor. Es decir, que aquí vemos una dicotomía fundamental, y es que el dinero se está empleando tratando enfermedades muy tardíamente y no se está empleando en investigar.
¿Qué es lo que los economistas dicen? En países ricos o en países pobres, o en la Universidad Politécnica de Valencia o en la Universidad de Murcia, si quieren que esto vaya adelante y que sea una universidad con valor, que contribuya económicamente sostenible, no hay duda de que ha de venir el dinero para la investigación y el desarrollo. Y esto es absolutamente lo contrario a lo que está pasando con el dinero que se está empleando en salud, que es mucho en tratar las enfermedades en periodos ya muy avanzados. Este es el primer concepto de la investigación. Debe sostenerse. El segundo está aquí. De la genética a la salud, de la salud a la genética. Esto básicamente es el mapeo del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, de donde se va a poner el énfasis en los próximos 5 años. Y básicamente lo que esta diapositiva está diciendo en la parte alta es que hoy la investigación son equipos de trabajo. Es decir, que para llegar a la salud se podrá pasar por unas bases moleculares, genéticas, celulares, fisiológicas, y en realidad es un trabajo de equipo. Ya no existe lo que ocurría hace unas 2 o 3 o 4 décadas, el investigador solitario. El investigador solitario no va a ningún sitio, porque todos necesitamos de ayuda de los otros. Entonces, lo importante para una persona joven que decide una carrera en investigación es a qué nivel va a trabajar. Pero tendrá que trabajar con un equipo, pero puede trabajar a un nivel de salud aplicada o puede trabajar a un nivel mucho más molecular. Y enseguida veremos que las diferencias entre una y otra. Este es el segundo concepto. Es decir, ha de haber dinero para la investigación y lo que han dicho antes, la empresa privada tiene mucho a hacer porque el Estado no puede sostener por sí mismo una investigación puntera, necesita de ayuda de la empresa. Esto es un punto importante. Y el segundo es la labor de equipo. Pero hay una tercera parte que es fundamental. ¿Quién va a hacer esta investigación? Uno lee constantemente que la gente joven se dirige a otros campos. No le interesa la investigación porque ciertamente da lugar a una incertidumbre que el joven no quiere. Entonces, ¿quién van a ser los investigadores del futuro? Esto es el Instituto de Madrid, del CINIC que hablábamos antes, en el año 2006. En el año 2006, en julio, aquí tienen ustedes todo el grupo de cardiólogos españoles que están en training, son gente joven, y yo les doy un curso cada año, lo vengo haciendo desde hace 30 años, pero ahora lo hacemos en Madrid, en este lugar. Pero lo que ustedes tienen que mirar es quién está en la primera fila. En la primera fila, estos 15 individuos, excepto yo, tienen actualmente 15 a 16 años. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo aquí? Lo que están haciendo es simplemente, estamos, con el dinero que viene de la empresa privada, estamos teniendo hipótesis de investigación. Y esta es la que tenemos. Fuimos a todo el país, a toda España, a las comunidades autónomas y dijimos, denos ustedes la gente de 15 a 16 años más creativa que tengan. Y nos dieron 200, 2006. De los 250 hablaban inglés y de los 50 hicimos un interview y escogimos 15. Y estos 15 les dimos una beca para estar unas semanas en un centro de investigación allí con un investigador muy dispuesto a educar. Y les dimos entradas para el teatro, para el cine, en fin, se lo pasaron muy bien. Lo importante es que luego, al cabo del 2007, el segundo grupo, ya tenemos 30, los pusimos todos juntos y dijimos, bueno, ¿cuál es vuestra respuesta a lo que habéis visto? Interesantemente, de los 30, 27 quieren ser investigadores. Y la pregunta es, ¿cómo se ha conseguido? Pues simplemente el incentivo, el ir a una persona joven, despierta, creativa y darle los instrumentos para ir adelante. Esto es la clave. Entonces, uno de los programas que tenemos es simplemente pensar objetivos que en 10 años España tendrá 200 investigadores que están saliendo ahora de la edad de los 15 a los 17 años y esto yo creo que es la clave del futuro. Es ir a buscar a la gente joven, pero sin dinero de la empresa privada uno no puede utilizar dinero estatal simplemente diciendo voy a descubrir quién va a ser un investigador, ni aquí ni en ningún sitio del mundo. España no es distinta. Pero estoy simplemente hablando ya de investigación. ¿Por qué
necesitamos la investigación, es fundamental para el futuro del país y la cuestión es quién la va a hacer. Y aquí tienen ustedes la respuesta. Entonces, lo que les he dicho son tres conceptos en cuanto a la investigación. Necesita dinero, se ha de trabajar en equipo y has de incentivar a la gente joven lo antes posible. Entonces, lo que ahora voy a hacer, les voy a dar un ejemplo de cómo yo dirigiría a una persona de 15 años para la investigación en el futuro de lo que es la causa de mortalidad número 1, que es la enfermedad cardiovascular. Supongamos que soy un tutor, como los tutores que han aparecido aquí en las tesis doctorales, y empiezo yo y me viene una persona creativa y me dice, yo quiero que me ayudes. Ahora yo les diré lo que les diría. Primero es fundamental la tecnología, y esto, naturalmente, es una universidad politécnica de las más conocidas en el mundo, es decir, que ya están en el sitio adecuado. La tecnología que ahora yo les voy a mostrar es una tecnología de imagen, es decir, el ver las cosas directamente con tecnología molecular, ver cómo las moléculas se mueven, cómo las arterias se pueden ver directamente, muy distinto a hace unos años que todo se obtenía en la autopsia, en un momento determinado, un momento dramático, pero en un momento. Entonces, esto es como la enfermedad se desarrolla. Y ya lo pueden saber por lo que les he dicho antes. Esto es una arteria coronaria, se deposita el colesterol, se rompe una placa de colesterol y el resultado es un coágulo de sangre, la arteria se cierra y aquí tienen un infarto de miocardio. Entonces, a mí me viene una persona de 15 años y me dice, quiero que yo contribuir a mi carrera. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que yo le diría. Le diría lo siguiente como concepto fundamental. Tenemos que comprender mucho mejor cómo nos defendemos nosotros contra la enfermedad. En otras maneras, ¿qué es lo que nos promueve la salud? Y si comprendemos cómo una arteria coronaria lucha contra el colesterol, contra la presión arterial, y si lo comprendemos, podremos nosotros dar fuerza a estos mecanismos de defensa, que es muy distinto que intentar neutralizar con moléculas lo que llamamos muchos caminos o pathways que tienden a ser muy redundantes. Estos tratamientos que neutralizan procesos son muy artificiales, porque existen muchísimos procesos que desconocemos. Pero si podemos conocer cómo la arteria se defiende a través de una tecnología nueva que es de imagen, esto puede ser importante. Y lo que yo les puedo decir es que en los últimos 3 años hemos visto que hay 3 elementos de defensa fundamentales. Esto es lo que le explicaría a esta persona de 15 años. Y se lo explicaría como se lo explico ahora a ustedes. El primer elemento de defensa es este. Mire, esto es una pared de una arteria coronaria con una sección longitudinal. Y la sangre circula por aquí. ¿Ven ustedes? El problema está de que si uno tiene presión arterial alta, si uno tiene diabetes o si uno tiene colesterol elevado, lo que ocurre es que se daña esta parte de la arteria de unas células que se llaman endotelio. Es decir, que la presión hace daño. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que penetra una sustancia amarilla dentro de la arteria debido a que se ha dañado la barrera, que es el endotelio. Y lo que entra es colesterol. Este es el principio de la enfermedad. Los factores de riesgo que todos hablamos del tabaquismo, etcétera, hacen mucho daño en esta capa que hay, que es la superficie de la arteria por donde circula la sangre. Entonces, la pregunta es cómo nosotros podemos que este endotelio, que esta capa se defienda. ¿Cómo se defiende? Y esto lo hemos aprendido en los últimos 3 o 4 años. Se defiende por lo que llamamos células progenitoras. Estas células progenitoras se desarrollan no en el corazón, sino en la médula ósea y en otros lugares, y ellos reconocen que hay daño del endotelio, llegan aquí, y es un equipo de células pequeñas, hay unas 6, y sustituyen a esta capa. Entonces, lo importante en un futuro es, ¿podríamos nosotros estimular este sistema de defensa por medios farmacológicos? Pero el problema que nos encontramos es que estas células progenitoras son muy complejas, son 6 y no las conocemos. ¿Cómo las estamos conociendo? Con tecnología de imagen. Las estamos aislando en animales, entonces vemos cómo funcionan. Y de estas 6, esta particularmente prolifera cuando se encuentra con un endotelio dañado. Esto es una tecnología de imagen, de inmunofluorescencia y resonancia magnética. Y miren ustedes, todas estas células provienen de la médula ósea y están cubriendo un lugar dañado como el que ocurre con los factores de riesgo. Entonces, estamos aislando cada una de estas 6 y viendo qué es lo que hace cada una de ellas. Hay otras que se mueven, hay otras que liberan moléculas que dan nutrición a unas cuartas. Y esto es lo que estamos aprendiendo. Entonces, lo que es fundamental en un futuro es
¿podremos nosotros estimular a nivel molecular este sistema de defensa que tiene el vaso sanguíneo? Segunda pregunta. Hay otro tipo de defensa. Ven ustedes, cuando esto se ha depositado, que es colesterol, esto es un cuerpo extraño, nacen unas pequeñas arterias que van a donde está el colesterol y en realidad lo sacan. ¿Cómo lo sacan? Teniendo un colesterol bajo en sangre. Y lo van a entender enseguida. Si el colesterol en sangre es muy bajo y llega aquí un colesterol muy bajo, pero se encuentra con una gran cantidad de colesterol depositado en la arteria que ha entrado por aquí, ¿qué va a ocurrir? Que este colesterol a gran concentración se va a marchar por la arteria pequeña porque es una concentración muy baja. Es un gradiente de concentración. Ustedes son ingenieros y lo pueden entender esto. Simplemente es un concepto clarísimo. Y es que llega una sangre, llega a un lugar donde se ha depositado mucho colesterol, la concentración en la sangre es bajo, pues el de aquí penetra y se va. Esto es el sistema de defensa, pero hay un problema. Y el problema está de que esta parte de la arteria, de la pared arterial, es muy pobre en oxígeno. Y entonces estas pequeñas arterias que entran, que son nuevas como defensa, tienen agujeros, no son buenas arterias, y se escapan células rojas de la sangre, hay una hemorragia. Entonces existe un sistema de defensa que tiende a sacar el depósito de colesterol que ha entrado por los factores de riesgo, lo tiende a sacar, pero al mismo tiempo hay una hemorragia en estos pequeños vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta hemorragia es un cuerpo extraño y llama a un sistema de defensa. Y es el mismo sistema de defensa que en realidad llamaba la obesidad. Son células que van allí e intentan, en este caso, no comerse la grasa, comerse las células rojas que se han liberado. Es fosfagocitosis. Y aquí nos encontramos con una lucha muy importante, y es una guerra civil. Entre unas arterias que tienden a sacar lo que ha entrado debido a los factores de riesgo, y luego otro sistema de defensa que está luchando contra la hemorragia que está ocurriendo porque estas arterias no son del todo sanas. Y el problema es el siguiente, que este sistema inflamatorio puede ser tan acusado que se puede terminar comiéndose la arteria. Y entonces se produce una ruptura de la arteria que da lugar al infarto de miocardio que les he dicho antes. Todo esto que les estoy explicando se ha obtenido por tecnología de imagen. Y básicamente el tema, y ahora se lo explico tal vez con más sencillez, es que estos pequeños vasitos que tratan de sacar la grasa tienen la hemorragia. Ven ustedes, estas células salen. Y entonces, ¿qué ocurre? Se pone en marcha un sistema de defensa. Y miren usted la lucha. Es una célula que es como el adipocito que trata de la grasa que se ha depositado en el estómago, en este caso se llama un macrófago, que se encuentra con un cuerpo extraño, que no es grasa, es la hemorragia, la hemoglobina, y la toma y se la come viva. ¿Cómo? Con un intermediario que se llama aptoglobulina. Y lo que es interesante aquí es que esto es un sistema perfecto, pero hay un problema, de que en la diabetes, en enfermos con colesterol elevado, en algunos enfermos, incluso fumadores, se ha visto que este elemento que une la hemoglobina, que es un cuerpo extraño, con el sistema de defensa, no es la aptoglobulina 1, es lo que se llama aptoglobulina 2, que es muy inferior en calidad. Entonces ocurre que tienes un sistema de riesgo que no solamente daña a la capa primera, que hace entrar a la grasa, pero luego te encuentras que el segundo mecanismo de defensa tiene un hándicap, y es que no actúa bien. El macrófago que intenta encontrar la hemoglobina no lo encuentra bien, porque en los diabéticos, en el 60%, en los que tienen colesterol elevado, en algunos fumadores, no existe un elemento sano que una estos dos factores. Resultado, y lo tienen aquí en 3 estudios que nosotros hemos hecho en humanos, en donde ven las células rojas de la hemorragia, están aquí, y el sistema inflamatorio muy activo está aquí, no se encuentran. Entonces el sistema inflamatorio, más que tomar y comerse las células rojas, se come la arteria. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se rompe parte del mecanismo que la arteria tiene para la solidez, que es una capa que se llama capa elástica interna, y esto da lugar a una gran inestabilidad y en un momento determinado se puede romper en la luz vascular más importante, porque se ha perdido este elemento de esta membrana por un proceso inflamatorio que era de defensa, pero que termina siendo un elemento de artillería.
Entonces dicen, bueno, y esto que me estás explicando no sirve para nada. No se preocupen, que lo verán enseguida que sirve para algo. Aquí tienen tecnología en humanos de imagen, en donde ven estas células que luchan, están en amarillo, es con una técnica que se llama Positron Emission Tomography, y ven la sangre que viene por los pequeños vasos, está aquí, y esto se hace con resonancia magnética. Es decir, nosotros en humanos estamos cuantificando todos estos elementos, pero ya con tecnología de imagen in vivo. Esto no son animales experimentales, esto es en humanos directamente, y lo estamos ya absolutamente cuantificando. Y este es el experimento clave. Si lo que les he dicho es verdad, ¿por qué no bajamos el colesterol en sangre lo máximo posible y al menos damos ayuda al sistema inicial de defensa que eran los pequeños vasos? Y esto es lo que hicimos. Utilizamos resonancia magnética, y esto verán en sí, esto es un vaso que va al cerebro, en donde verán, esto es la grasa que se deposita en negro, esto es la sangre, y esto es el conglomerado de vasos pequeños, inflamación y hemorragia. Y dimos una sustancia que ustedes conocen, se llama estatinas, que bajan el colesterol en sangre. Y lo bajamos en 50 individuos que pudimos ver por tecnología de imagen lo que les estoy mostrando. Este es el colesterol que se ha depositado después de que se ha habido un daño de la parte superficial de la arteria. ¿Qué ocurre al cabo de 24 meses? Que el colesterol se ha marchado y todo lo que había aquí, que era un conglomerado de vasos, inflamación y hemorragia, también se ha marchado. Lo que hemos hecho es dar fuerza a un sistema de defensa que se sobrepusiera sobre el sistema inflamatorio que está no actuando bien con las células rojas. Y esto simplemente es el concepto fundamental por el cual tanto se habla de las estatinas como elemento de defensa en individuos a alto riesgo y que bajan el colesterol. Les estoy yo explicando el mecanismo. Y básicamente lo que parece, y la tecnología de imagen nos dice, es que al bajar el colesterol en sangre, sacamos el colesterol de la arteria, utilizando las estatinas como el instrumento fundamental. Y esto nos lleva al último mecanismo de defensa, que es lo que llaman ustedes el colesterol bueno. ¿Por qué siempre decimos que es importante que tenga un HDL alto? Les voy a decir el por qué. Porque aquí existe, una vez se ha depositado este colesterol, después del daño producido por el tabaco, por la hipertensión, por la diabetes, hay unas células que se llaman macrófagos, de nuevo, las mismas células que hablábamos antes para la obesidad y las que hablamos por la hemorragia, que se encuentran ahora con este elemento que es un cuerpo extraño, como era la hemorragia. Penetran, sacan la grasa y la liberan al HDL. Es decir, el colesterol malo, que es el que se deposita aquí, lo saca esta célula y lo libera al colesterol bueno. Por eso es tan importante tener un HDL alto, porque el HDL alto ayuda a la limpieza. Esto es la base del colesterol bueno que todos hablamos. Pero hay un problema, y el problema es que si aquí se deposita demasiada grasa, demasiado colesterol, estas células también se suicidan, como ocurre con la obesidad. Deciden que no pueden sacar toda la grasa que hay aquí y cuando se suicidan liberan un factor que es absolutamente una batalla, y es un factor que se llama tissue factor, que produce el coágulo de sangre. En realidad lo que ocurre es que lo que es un infarto de miocardio es un fallo de los tres mecanismos de defensa. Primero, la capa de arriba, que es la que hemos dicho, se daña y no hay suficientes células progenitoras para que la sustituya. La grasa penetra. Segundo, los pequeños vasos que están intentando sacar la grasa se encuentran que el sistema inflamatorio de la hemorragia no funciona bien y termina la arteria muy vulnerable a romperse porque se rompe la capa elástica que tienen aquí debido a estos enzimas que liberan estas células muy activadas y que no están actuando bien con las células rojas, pero en cambio destruyen la arteria. Y una vez la arteria se rompe, la sangre circulante se encuentra con un factor de la coagulación que ha sido segregado por una célula que está suicidándose. Entonces, ¿qué ocurre? Que el coágulo se forma y se cierra, y esto es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio es el fallo de tres mecanismos de defensa. Y todo empieza con los factores de riesgo que ustedes todos conocen, porque así es como empieza todo el sistema. Entonces, la pregunta es, ¿podemos nosotros dar fuerza a este tercer mecanismo subiendo el HDL en sangre? Es dar mucho sustrato para ver si puede ayudar al sistema de defensa. Esto no es fácil,
pero yo les voy a mostrar simplemente una investigación que publicamos hace una semana, que es muy interesante, y es que básicamente en un animal experimental, que es un conejo, que tiene un colesterol muy elevado, se forma la enfermedad aterosclerótica, todo esto es deposición de grasa, entonces les inyectamos HDL en la sangre y la grasa tiende a desaparecer y el factor tisular, que es el factor de coagulación, se marcha. Esto lo hemos hecho experimentalmente y se ha publicado hace una semana. Y todo por cómo lo hemos hecho simplemente con tecnología de imagen. Hemos podido seguir todos estos animales y hemos visto cómo la enfermedad regresa inyectando HDL. ¿Cuál es la pregunta que yo le diría a este individuo de 15 años que ha de contestar en este tercer mecanismo? Vamos a ver cómo podemos subir el HDL en sangre y vamos a investigar, en cierta manera, cómo vamos a dar fuerza a un sistema de defensa que ahora empezamos a conocer a través de la investigación con tecnología de imagen. Lo que yo les he explicado es lo que es la investigación a nivel básico. Es una investigación que necesita dinero, necesita trabajo de equipo. Los individuos que han participado en estos estudios que les estoy yo explicando, somos un equipo de 30 individuos, esto es un equipo de mucha gente, y luego se necesita gente joven. Y les he explicado solamente el ejemplo de una persona que quiere trabajar a nivel básico, a nivel molecular, a nivel con estas tecnologías nuevas que son tecnologías de imagen. Y ahora viene el tema siguiente. Yo me puedo encontrar con un médico, un cardiólogo que me diga, a mí ni me interesan los economistas, ni me interesa la investigación, a mí lo que me interesa es el paciente. Esto lo vemos constantemente, lo oímos constantemente. Entonces yo voy a este individuo y le pregunto, vamos a ver, dígame usted cuál es el futuro de todo esto. Porque el futuro de los economistas ya se lo he explicado, el futuro de los investigadores ya se lo he explicado. Vamos, ¿qué ocurre? Que uno quiere ser médico y quiere trabajar para el futuro. Y les voy a explicar 3 conceptos muy concretos. El problema que hoy tenemos es el siguiente. El enfermo que a mí me viene a ver, el 80% me viene a ver porque ha tenido un evento cardíaco. Ha tenido un infarto, tiene angina de pecho cuando anda, las arterias coronarias están obstruidas, ha tenido algún problema y entonces te viene a ver. El 80%, solamente un 20% me vienen a ver porque yo quiero tener buena salud. Solamente un 20%. Entonces el problema que nos encontramos es que actuamos siempre tarde. Y este es el tema. Pero siendo tarde, tal vez algo podemos hacer. Y el concepto aquí es, podemos nosotros aplicar lo que hemos aprendido de mantener la salud por los 3 mecanismos de defensa y aplicarlos al paciente en una fase tardía, en lo que le queda bueno, lo perpetuemos. Esta es la pregunta. Y esto es lo que estamos haciendo con el estudio Freedom. El estudio Freedom es enfermos diabéticos con enfermedad cardíaca muy avanzada y nos vienen a ver. Y el estudio Freedom 1, básicamente lo que estamos haciendo como test es si la intervención quirúrgica de bypass coronario es mejor o peor lo que llamamos stents, que es abrir las arterias. Esto es el Freedom 1, pero a mí no me interesa ahora hablar de esto. Lo que me interesa de explicarles es lo que es el Freedom 2 y el Freedom 3. El Freedom 2, que está en amarillo, lo que estamos haciendo es todo lo que yo les he explicado, que hemos aprendido en los últimos 3 años, lo estamos aplicando al paciente. ¿Qué hacemos? Estamos estudiando las células progenitoras en sangre y dejen que les explique lo que estamos hallando. Si usted tiene un enfermo con muchos factores de riesgo, es fumador, es hipertenso, es diabético, y nosotros somos capaces de controlar todo, las células progenitoras en sangre suben. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un enfermo en que por cualquier motivo no controlamos los factores de riesgo, las células progenitoras bajan. ¿Por qué? Porque se consumen por el daño que producen los factores de riesgo en aquel endotelio. Ya tenemos un termómetro, y es que midiendo las células progenitoras en sangre sabemos qué bien estamos tratando al enfermo con los factores de riesgo, porque es el impacto que tiene en el endotelio. Hay mucho más consumo de estas células que son progenitoras si la arteria está muy dañada porque los factores de riesgo no se han controlado, que si la arteria está menos dañada y los factores de riesgo se han controlado. Número 1. Número 2, damos fuerza al segundo mecanismo de defensa, rosuvastatina. Es una estatina muy potente. Es decir, tratamos a estos pacientes bajándose muchísimo el colesterol malo en sangre, haciendo que el que está dentro se vaya
antes de que el proceso inflamatorio rompa la arteria. Y esto, el mensaje es que nos tendríamos que tratar con mucho más prematuramente enfermos de alto riesgo con estatinas que lo que ocurre hoy normalmente. Y tercero, damos una medicación que se llama niacina, que aumenta el colesterol bueno en sangre. Lo que ocurre, produce un enrojecimiento y no todo el mundo la tolera, pero ahora saldrá una niacina que no produce este enrojecimiento. Entonces lo que estamos haciendo es damos fuerza en una fase tardía de la enfermedad a 3 mecanismos de defensa. Y la pregunta es, ¿y con esto qué conseguís? Y esto viene el que es el Freedom 3, tecnologías de imagen. Y los voy a mostrar enseguida. Con tecnología de imagen vemos si la arteria regresa y está mejor o está peor, utilizando estas estrategias. Y luego, al cabo de 3 años, miramos si la arteria está mejor, quiere decir que hay menos infartos. Este es el estudio Freedom 3. Es decir, que lo que yo les estoy explicando es que toda esta investigación básica, que era la parte izquierda de la diapositiva de NIH, nos está llevando cómo la aplicamos al paciente. Pero al mismo tiempo, cuando tenemos el paciente delante nuestro, podemos utilizar tecnologías de imagen y ver si está la enfermedad regresando. Tecnologías que no inyectamos nada, son completamente no invasivas. Y entonces tenemos que correlacionar esta mejoría, dando fuerza a factores, a los elementos de defensa, con las técnicas de imagen y luego con los eventos vasculares. Este es el estudio Freedom. Mi compañero Francisco Javier ha mencionado la Polypill, y esto es un estudio muy dramático. Básicamente, si usted tiene un infarto, y deseo que no lo tenga, necesita tomar 3 medicaciones. Una se llama aspirina, otra se llama estatina, que acabo de mencionarla, y otra se llama un inhibidor de la ECA. Todo infarto ha de tomar esto. Es absolutamente mandatorio. Problema, al cabo de un año de un infarto, solamente el 30% de los infartados toman las 3 medicaciones. Y la pregunta es ¿por qué? No lo sabemos. Adherencia, 3 medicaciones al día, me encuentro bien, ¿para qué? Te olvidas y se entra en una fase de negligencia simplemente o de autodefensa, queriendo decir, me encuentro muy bien. Esta es la realidad. Pero hay otro problema. Y el problema es que el coste de estas 3 medicaciones son en Estados Unidos $2 al día. Lo que quiere decir que si uno se va a Moscú, o se va a Nigeria, o se va a Ruanda, o se va a donde quieras, no hay quien las pueda pagar, estas medicaciones, por lo cual no existen. Entonces el problema es, ¿podemos nosotros utilizar una medicación que las una a las 3? Eso es lo que llamamos la Polypill. Es las 3 juntas, que es más fácil tomar una al día, y luego lo que estamos persiguiendo, y digo persiguiendo porque ya la tenemos, la Polypill, y la vamos a empezar a utilizar probablemente el año que viene a través del Instituto de Madrid, esta píldora, en vez de $2 al día, probablemente será $1 al mes. Lo que quiere decir que podemos ya globalmente ir a países donde puedan utilizarse tratamientos apropiados para el infarto de miocardio. Por esto digo que el tema de la globalización es fundamental. No podemos simplemente centrarnos en Valencia y que se hacer muchísimo por Valencia, pero tenemos que tener una visión muy general, los que, como ustedes y yo, hemos tenido suerte de poder contribuir en la sociedad que vivimos. Y en este caso, esta Polypill puede ser un arma de artillería en fases ya avanzadas, porque el enfermo ya ha tenido un infarto. Pero ¿sabe lo que encarece la medicina? Cuando yo les he dicho 360 billones de dólares, los reingresos en el hospital es lo que es más caro de la medicina. Es el enfermo que viene, reingresa, se le trata, viene de nuevo, no se trata apropiadamente y reingresa. Esto es lo que está encareciendo los tratamientos. Pues yo les he dicho ya 2 conceptos fundamentales al final de la enfermedad. Uno es dar fuerza a los mecanismos de defensa viniendo de la tecnología básica y otra es utilizar la Polypill. Pero estos 2 conceptos no me satisfacen. ¿Por qué? Porque es la fase ya avanzada de la enfermedad. Entonces, el movimiento que está existiendo ahora es, podemos identificar, todos ustedes que están sentados aquí, los que por suerte no han tenido ninguna manifestación cardíaca, podemos saber quién está desarrollando la enfermedad antes de hacer el infarto. Esta es la pregunta clave. Y esto es lo que les voy a mostrar ahora, cómo estamos aproximando esto. El estudio se llama HRP, High Risk Population. En la diapositiva
les presento el concepto. El concepto es que si yo tengo 100 individuos delante mío que son fumadores, que tienen diabetes o que tienen hipertensión o que tienen un colesterol elevado, los estudios epidemiológicos nos dicen que el 25% de estos individuos van a tener un infarto en los próximos 10 años. Si un individuo que está sentado aquí no tiene ningún factor de riesgo, y enseguida le diré cuáles son los factores de riesgo, la posibilidad de un infarto es de un 1% en 10 años. Pero el problema está de que cuando ustedes son fumadores o hipertensos o diabéticos o con colesterol elevado, no saben si ustedes están en el 25% que hará el infarto o en el 75% que no lo hará. Por lo cual, la reacción siempre es la misma, no me ocurrirá a mí. Y entonces aquí viene el gran problema. Esto les estoy hablando absolutamente lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber quién es quién? Y entonces estamos entrando en una tecnología de imagen. No voy a entrar en genética ahora, que es muy interesante, pero voy a entrar en tecnología de imagen. Podemos nosotros entrar en sus arterias de una manera no invasiva y ver qué es lo que está pasando, la enfermedad está ocurriendo. Lo que yo les he explicado con las técnicas, cómo la inflamación entra y sale, son tecnologías moleculares, pero ahora tenemos otras tecnologías que nos dicen la arteria en general. ¿Está bien, está mal o no? Esto es un punto. El estudio que yo les voy a presentar ha empezado en Chicago y empezó hace aproximadamente 9 semanas. Y es un estudio de 8.000 individuos que están en alto riesgo, que ahora les mencionaré cómo lo definimos el alto riesgo. Y estos individuos entran en una unidad móvil en donde hay 8 tecnologías de imagen. Es un proyecto de investigación y estamos mirando económicamente cuál será la tecnología del futuro. Es decir, esto es lo que es la investigación. Pero el problema que nos hemos encontrado es el problema que yo les he dicho al principio. En Chicago, cuando hemos entrado en los primeros 1.000 individuos, nos hemos encontrado con el problema de la obesidad. Miren ustedes, solamente el 27% de los individuos en toda la región de Chicago que han entrado en el proyecto, que es una representación de todo, solamente el 27% no tienen sobrepeso. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo que el 75% de los individuos que viven en Chicago, por encima de los 50 años, tienen sobrepeso, por lo cual están desarrollando la hipertensión, están desarrollando la diabetes, están desarrollando todo lo que les he dicho antes. Claro, yo puedo entrar con tecnologías de imagen, pero aquí hay algo que falla. Y es que en realidad no estamos actuando donde tendríamos que actuar. Pero bueno, esto lo dejo para de aquí un momento. Y este, en realidad, es el estudio. Voy a ver si tengo yo... Bueno, siempre ocurre que una diapositiva se ha marchado. Les iba a mostrar la unidad móvil, que es muy interesante. Es una unidad móvil, tenemos 18, es como una gran ambulancia y está todas las tecnologías dentro. Pero bueno, y esto es lo que ocurre en el estudio. En realidad, los individuos entran en esta unidad y se les hace 4 tecnologías de imagen, que son, se les mira las carótidas para ver si tienen placas en las arterias que van al cerebro, se les mira las coronarias si tienen calcio, se les mira el estómago si la arteria principal tiene un aneurisma y luego se les mira las piernas por si hay enfermedad de los vasos distales. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad difusa. Y si uno empieza con las piernas o empieza con un ataque cerebral o empieza con las carótidas, sabemos que la enfermedad coronaria está ya allí. Esto ya lo tenemos estudiado. Es una enfermedad difusa, solamente el tiempo te dirá cuándo va a haber la explosión miocárdica o del infarto. Es decir, que esto es lo que hacemos. Si todas estas técnicas son negativas, esto es un individuo control, en donde tiene muchos factores de riesgo, pero no está desarrollando enfermedad. Si por otra parte una de estas técnicas es positiva, entonces se pasa a una tecnología mucho más sofisticada, como la que hemos mostrado esta mañana, resonancia magnética, proceso inflamatorio, etc. Y esto es un estudio que es muy interesante, puesto que estamos viendo quién está desarrollando la enfermedad. Ya hemos entrado en 1.000 individuos y la hipótesis es la siguiente. Aquí hay 2 hermanos, uno se llama Philip y el otro se llama Bill, muy americano. Los 2 son twin brothers, gemelos. Uno de ellos, los 2 tienen factores de riesgo, uno de ellos esperamos
o ha ocurrido al azar que ha hecho un infarto y se le empieza a tratar en el infarto. El otro, con muchos factores de riesgo, se le empieza a tratar antes del infarto. Resultado económico es absolutamente una gran distancia. El coste de esperar a un infarto, contrario al coste de hacer tecnología de imagen, aún no sabemos cuál es la más barata, identificar y tratarlo es muy distinto. Por lo cual, esto es lo que nos está llevando al futuro. Y ahora yo les muestro simplemente resultados que son ustedes los primeros que los ven, no los ha visto nadie, porque los tuvimos este domingo pasado. Y realmente es impresionante. De estos individuos obesos, que son un 75%, ustedes se creerán que hemos encontrado enfermedad en un 80%, que nadie sabía que existía. Y en realidad lo hemos encontrado en las arterias que van al cerebro. Miren ustedes, mire, esto es una placa, ¿ven esto de aquí? Es ya una placa aterosclerótica que se está desarrollando. Pero miren esto. Esto simplemente, concentremos en la mujer, por ejemplo. La mujer tiene tanta enfermedad o más que el hombre, o sea que podemos concentrarnos en la mujer. Y aquí tienen ustedes, esto es el porcentaje de mujeres con la edad en este estudio, en un estudio de población general, que tienen ya enfermedad y que no lo sabían. Mire, de los 66 a los 70 años, un 40%. Y aquí tienen, y por encima de los 80 años, el 100%. Esta es una cosa de edad. Claro, con todo esto simplemente es una tecnología de las 8. Simplemente les muestro una de ellas. Hay otras, como es la calcificación de las arterias coronarias, que estamos trabajando. Hay otras que estamos penetrando con resonancia magnética. Si uno no ha pasado el primer escollo y se le ve enfermedad, penetramos mucho más. Todo esto es la inflamación. Miren ustedes, ¿se acuerdan aquellas células que decían que luchan contra la hemorragia? Miren un enfermo diabético. Tiene una lucha constante. O sea que lo que estamos viendo con una tecnología moderna es quién está desarrollando la enfermedad y quién no la está desarrollando con tecnología no invasiva, simplemente individuos a alto riesgo. Y esto es interesante porque el futuro que tenemos aquí es absolutamente interesantísimo. De aquí 2 años, en Madrid y en Nueva York, por primera vez en el mundo, tendremos todas las tecnologías juntas, en una simple máquina, que es lo que yo les estoy mostrando aquí. Y el paciente rotará, entrará en un sitio, rotará, entrará en otro, y podremos saber quién está desarrollando enfermedad, quién no la está desarrollando. Y esta es la hipótesis. Ahora ya sabemos que económicamente va a haber una gran diferencia. Incluso con la tecnología de imagen que sea, hay una gran diferencia de coste, si uno identifica pronto. Y el tema es qué ocurre cuando nosotros vemos un paciente que tiene enfermedad. Yo les puedo decir lo que va a ocurrir, basado en todos los estudios de los últimos 3 años. El enfermo lo verá, les mostraré todo lo que es amarillo, todo lo que les he mostrado aquí, y es un drama, es un shock. Al cabo de 3 meses ya se ha olvidado, porque se encuentra bien. Por esto, al cabo de 1 año, solamente el 25% de los pacientes se están tratando con las 3 medicaciones. Esto es una realidad humana, España, Estados Unidos, Europa, donde ustedes vayan. Es una realidad. Negamos el problema de la salud o no queremos oírnos que puede ser problema. Entonces, el que reaccionarse al médico. Y ahora viene el punto clave. El médico va a ver todo aquello y enseguida va a lanzarse, como ya está ocurriendo en los primeros individuos que hemos registrado. Y entonces aquí esto sí que puede encarecer la medicina, porque el médico puede decir, bueno, yo voy a abrir las coronarias, voy a hacer un arteriograma, yo voy a poner stents, voy a hablar al cirujano, todo esto puede ocurrir, pero en Estados Unidos no va a ocurrir. Y les voy a decir el por qué. Porque en Estados Unidos las compañías de seguro no van a pagar intervenciones a menos que el enfermo tenga manifestaciones clínicas. Por lo cual, el médico estará obligado a tratar con los medicamentos apropiados al enfermo para que la enfermedad regrese mucho antes de que se haya manifestado clínicamente, que esto es la base del proyecto. Y este proyecto, que tenía una diapositiva que lo explicaba, hay 10 compañías implicadas. Y son compañías que no se hablaban de unos a otros, compañías que hacen estatinas, compañías de imagen, compañías de seguro, que me llamaron a mí para que fuera el director del proyecto. Y en realidad lo que ellos están diciendo es que el futuro va a ser identificar al individuo que está a riesgo y tratarlo muchísimo antes, más que identificar al individuo una vez ha hecho el infarto de miocardio. Y esto es lo que yo les quería explicar, y es que desde el punto de vista clínico
lo que realmente está ocurriendo es que estamos tratando muy tarde, pero dentro de esta parte tardía aún podemos promover la salud por los 3 mecanismos que les he dicho. Podemos utilizar la polipil en un momento muy tardío y mucho más barata y mucho más fácil de tomar, y luego estamos trabajando en identificar a individuos en un momento mucho más prematuro. Y esto nos lleva al final de mi presentación, que es ¿qué visión tiene el epidemiólogo? El epidemiólogo es un tipo muy interesante. El epidemiólogo ve poblaciones, él no ve ni economistas, ni investigadores, ni clínicos, es un tipo que utiliza las computadoras y ve esta población se enferma, esta no se enferma. Aquí es un individuo completamente distinto. Y aquí entra un punto que es un punto absolutamente fundamental, que es que todo lo que yo les he dicho, básicamente lo más importante que sería que la salud se mantuviera y que no entráramos incluso en la parte... Esto es lo que yo estoy tocando en este momento, que esto es el futuro. Entonces deje que yo termine explicándose dónde va toda esta parte de los epidemiólogos. Y también hay 3 puntos fundamentales. Este es un punto muy dramático. En amarillo tienen ustedes los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, que se los diré enseguida. En realidad son 7. Desde la presión arterial a la diabetes, el tabaco, el ejercicio, la obesidad, y les diré enseguida. Y en rojo son los 4 cánceres más importantes: el cáncer de próstata, el cáncer de recto, el cáncer de mama, el cáncer de útero. Y aquí viene el drama. El drama está de que en la enfermedad cardiovascular uno se tendría que medir todo esto a la edad de los 20, 30, 40, 50 años, pero uno se puede medir lo que quiera. En realidad no se sigue, porque es muy difícil que cambiemos los adultos. En realidad todo el mundo está en dieta. Si yo pido aquí quién está en dieta, probablemente el 70% está en dieta y todo el mundo se está engordando. Es decir, que una cosa es lo que uno intenta hacer y otra cosa es lo que está ocurriendo. Este es el problema, el gran drama de la enfermedad cardiovascular, que es una enfermedad de consumo y es muy difícil el prevenir el consumo en una población muy estresada y muy competitiva. Es más fácil irse a un restaurante por la noche y olvidarse de todo que simplemente actuar como un santo. Esta es una realidad. Pero ahora viene el tema más dramático, que es el del cáncer, porque el cáncer es distinto. El cáncer uno no ha de hacer grandes cosas. El 25% de los cánceres no se pueden evitar. Aparece una leucemia, un mieloma. Esto es una realidad que todos vemos. Un tumor que nadie se esperaba cerebral. Esto es una realidad. Pero el 75% pudieran evitarse. No se pudiera evitar el cáncer, pero se pudiera detectarse suficientemente pronto. ¿Cómo? Haciendo lo que se debe hacer. Aquí tiene el examen de pecho, el pap test para el útero, el screening colonorectal, la rectoscopia, el colonoscopia y el examen de próstata. Y esto, si se hiciera cuando se debe hacer, y estos son simplemente guías de las sociedades americanas de corazón, de diabetes y de enfermedades de cáncer y sociedades de cáncer, si esto se hiciera, se evitarían el 75% de los cánceres que avanzaran a nivel de metástasis. Pero yo les puedo decir cifras. ¿Saben ustedes cuánta gente por encima de los 50 años se hace una colonoscopia? El 40%. Mi pregunta es, ¿dónde está el otro 60%? ¿Es que entienden? Es decir, que aquí estamos entrando en una etapa que es absolutamente alucinante. Hablamos de nivel molecular y genético y todas las historias, y en realidad lo que está ocurriendo es que las cosas más básicas están fallando. Yo me voy a Chicago con tecnología de imagen y me encuentro el 75% de la población es obesa. Claro, y te dices, bueno, estas tecnologías son caras, pero ¿no pudiéramos evitar la obesidad? Esto es lo que realmente entra en el epidemiólogo. Es decir, podemos entrar en una fase mucho más prematura. Y esto es el drama. Entonces, yo creo que lo que hemos de hacer es simplificar. Y estos son los factores de riesgo importantes que ustedes han de saber para la enfermedad cardíaca y la enfermedad cerebral. Primero, 2 factores físicos, que son la presión arterial y cuánto mide alrededor de su abdomen, a nivel del ombligo. Menos de 80 centímetros en la mujer, menos de 100 en el hombre. Si no, es overweight. 2 factores químicos, que son el colesterol y el azúcar en sangre para la diabetes. Y 2 preguntas. ¿Fuma o no fuma? ¿Hace ejercicio 4 días a la semana, media hora como mínimo? Y por último, la edad. Para el hombre de más de 65 años es riesgo, para la mujer más de 75 años es riesgo, va un poco retrasado. Miren ustedes,
Si ustedes no tienen ninguno de estos factores de riesgo, ustedes no tendrán un infarto, porque solamente ocurre en un 1% a cabo de 10 años. Si ustedes tienen, como el 20% de los americanos, por encima de los 50 años, tienen 3 factores de riesgo, el 20% de la población, las posibilidades de infarto son de un 25% en 10 años. Infarto cerebral o infarto de miocardio. Por lo cual las cifras son clarísimas. El problema es la simplificación. Esto es lo que se ha de medir. El problema es que no actuamos suficientemente. Y esto es simplemente en otras palabras, y es que todos estos factores de riesgo, miren lo que les he dicho, 2 físicos, la presión arterial, la obesidad, que es simplemente lo que mide el estómago, como les he dicho, la centralidad. Luego el problema del colesterol, el problema de la diabetes, luego el problema del fumador, lo ven ustedes aquí, el problema de la falta de ejercicio y, por último, la edad. Todo lo tienen aquí, todo va a parar adentro de la arteria coronaria o de la arteria cerebral. Esto es la realidad y son estos factores los que ustedes han de tener muy en cuenta. Donde existe absolutamente un desbarajuste brutal es cuando se habla del colesterol, de la obesidad y de la dieta. Yo simplemente les quiero resumir. Y es que hay 3 cosas que uno puede ir con la dieta. Una, si usted quiere bajar peso, coma menos. No me explique todas las historias de las calorías. ¿Me han entendido? Porque si ustedes van con un papel, les va a durar 3 días. ¿Cómo van a ir un papel toda su vida mirando la caloría que miran? Lo que usted ha de hacer es comer menos. O sea que esto está claro. Segundo, si ustedes tienen un colesterol elevado, han de tomar alimentos que no tengan lo que está en la parte alta de esta diapositiva, que es un colesterol, elementos con alto colesterol. Pero hay un punto que es importante, y es el más importante de la dieta. La dieta tiene un elemento de defensa contra todos los mecanismos que he hablado. ¿Y sabe lo que es? Todo lo que tiene color. Si ustedes, por ejemplo, toman, mira, las verduras, los tomates, los plátanos, todo lo que tiene color, esto es lo que realmente las zanahorias, esto es lo que da fuerza a los 3 mecanismos de defensa que hablaba antes, que son las sustancias antirradicales. Y digo esto porque cuando hablamos de dieta depende de lo que ustedes quieren. Si ustedes quieren ser más sanos, tomen lo que llamamos platos Picasso o Miró, mucho color. Si ustedes quieren bajar peso, coman menos, no me vengan con historias de calorías o no calorías. Y si ustedes tienen un colesterol elevado, intenten bajar lo que toman alimentos que tengan colesterol, y es muy probable que tengan que tomar estatinas, porque lo que la gente no sabe es que solamente el 25% del colesterol en sangre depende de lo que comen, el 75% es genético. Por lo cual la frustración de los individuos que tienen alto colesterol es absolutamente suma si no comprenden que en realidad la dieta interviene en un 25%. Esto es una cosa que deben saber. Es decir, la simplificación es lo que les estoy diciendo. Ustedes lean lo que pone aquí. ¿Lo pueden leer? Dice, su marido está sufriendo con muchísimo estrés. Tiene un problema de estrés. Y usted ha de hacer todo lo que pueda. Cada mañana, por favor, hágale un desayuno que sea muy sano. Sea usted siempre sonría delante de él. Dele una alimentación muy nutriciosa y para la cena que sea todo muy bueno y que le apetezca. Y al final dice, bueno, and you make love several times a week. Esto es lo que dice la diapositiva. O sea, muchísimas cosas al mismo tiempo. Ahora el pobre hombre va a su mujer, y ahora le pregunta, yo necesito a mi amigo el audiovisual, porque está aquí. Ah, mire. Es decir, que todo esto, lo que les estoy diciendo es que todo esto de la prevención es muy sencillo, pero lo complicamos continuamente. La sencillez es la base. El segundo punto del epidemiólogo es tener nuevas ideas, y aquí les presento 4. Primero, enseñar a los niños de la edad de 5 a 10 años la importancia de la salud como prioridad. Es el proyecto que estamos llevando en Colombia con Sesame Street. Segundo, los adultos no cambiamos, por lo cual, ¿cómo podemos cambiar? A través de presión de los individuos que son como nosotros, de nuestra propia cultura. Y esto es el proyecto que tenemos en la isla de Granada, en el Caribe.
en donde estamos que la población se ayuden unos a otros, a bajar peso, a parar de fumar. Es decir, con equipos se logra, individualmente no se logra. Los adultos no cambiamos individualmente. El tercero es la ley. La ley es fundamental. Lo del tabaco, los restaurantes, como en Estados Unidos ahora en Nueva York, si uno toma o entra en un restaurante y en la cocina están trabajando con aceite que no es aceite de oliva, 10.000 dólares de multa dan estos restaurantes. La ley es fundamental, lo del tabaco, etc. Es decir, que los adultos cambiamos por la ley. Y por último, el cuarto tema, esto es lo que estamos de proyectos de demostración, proyectos, hipótesis de trabajo. El último es trabajar en países pobres y simplemente lo que quiero decir de estos temas es el siguiente. Este es lo que estamos haciendo en Colombia, que es a los 6.000 niños les estamos mostrando que la salud es una prioridad y está teniendo un impacto enorme. Estos niños tienen más impacto en los padres que los padres en los niños, para que dejen de fumar, en las escuelas para que se coma mejor. Y esto simplemente es un artículo de Science diciendo qué pena que nos hemos olvidado de los niños, porque todos hablamos de darles la mejor educación, pero lo de la salud ni lo tenemos en cuenta. En realidad lo que se hace con los niños, come más y come más y come más y termínate el plato, come más, cuando en realidad lo que no se les enseña es la importancia que tiene la salud como prioridad. Y esto es lo que estamos haciendo con Sesame Street. La palabra no existe en estos niños. Es un sistema muy interesante. Ustedes dirán, ¿por qué presento este gato? Pues aquí está el punto básico. El punto básico es que toda la gente que vive en esta casa son obesos. Lo puedo garantizar. Y es lo que ocurre en la comunidad. Es decir, las comunidades se ayudan unas a otras, para bien o para mal. Y esto es el tema que estamos llevando en la isla de Granada. Es que hacemos lo contrario. Cómo la comunidad se puede ayudar unos a otros para estar delgados, para dejar de fumar, etc. No se lean esto, pero es importante lo que les voy a decir. La gente que tiene un infarto hoy en día cerebral o cardíaco, en más de un 50% la enfermedad es una enfermedad de hipertensión. Y ustedes sabrán que el 50% no sabían que eran hipertensos. Por lo cual aquí viene el tema de la ley. Yo pondría una ley que todo el mundo supiera su presión en el último año, su presión arterial. En realidad, en la población de Estados Unidos solamente el 40% saben qué presión arterial tenían el año anterior. ¿Cómo se puede lograr? No lo sé. Pero yo siempre digo, a lo mejor, pues, cuando vayas a buscar dinero al banco, si no tú no das la presión arterial, no te dan el dinero. No lo sé, pero lo que les estoy diciendo es una cosa bien cierta, y es que los adultos solamente cambiamos bajo presión de nuestra cultura y por obligación. Y esto y la ley es fundamental en la salud. Si no entramos con leyes, no vamos a luchar contra esta epidemia que estaba yo hablando. Y por último, esto es interesante, en países pobres donde ocurre lo que yo les he mostrado, hay el gran problema que es el siguiente. El United Nations en el año 2000 sacó una especie de lo que llamamos bylaws, diciendo que en el año 2015 bajaría la pobreza en un 50%, etcétera, etcétera. Y entre las 10 cláusulas que había una que era dedicada a la medicina. Combatiremos el SIDA, la malaria y otras enfermedades. Y esto es curioso, porque se dejaron la enfermedad crónica y la enfermedad cardíaca, que en realidad hoy lleva la misma mortalidad en países pobres que la enfermedad que se transmite. Entonces nosotros hemos luchado mucho con esto, con artículos, etcétera, y sí puedo decir que hace actualmente un mes, realmente uno de los pioneros de este documento de las Naciones Unidas, que es el Dr. Sachs, me llamó para que me uniera a él para luchar contra la enfermedad crónica, y vamos a empezar en Uganda. Y básicamente es trabajar con los equipos que están ya trabajando en enfermedades transmisibles. Muy simple. Se toman los datos de los 9 factores que les he dicho, los 7 factores que les he dicho, database, lo mantenemos en una computadora y entonces empezamos ya a tratarlos a estos individuos cuando son vistos por otra realidad. Puede ser una inflamación de las amígdalas, puede ser lo que sea, pero entrar en estas clínicas y utilizar el sistema que ellos tienen para combatir la enfermedad crónica. Y he dicho simplemente 2 conceptos de la epidemiología, cómo podemos combatir la enfermedad o prevenirla: la sencillez, la simplicidad,
los proyectos que he dicho, los niños, tu propia cultura, el obligar, el irse a países pobres y utilizar un sistema que ya está allí. Y ahora viene el tercer punto, que yo creo que es un punto fundamental, y esta es mi penúltima diapositiva, pero que yo creo que es fundamental. Y es que vivimos en un mundo absolutamente loco. Es un mundo estresado, un mundo con mucha neurosis, un mundo de ambición. Yo entonces quiero simplemente dar una reseña. Y es que yo siempre que me encuentro con quien sea un individuo joven, un estudiante de medicina o un ejecutivo, siempre le voy con las 4 T's, que es cómo uno trabaja en la salud mental. Porque claro, todo lo que hemos hablado aquí es salud física, pero de salud mental no he dicho nada. Y entonces, claro, ocurre lo siguiente. En el mundo de consumo que vivimos, la gente va estresada. Esto es como un tren que pasa, tomas el tren y no sabes dónde va. Todo el mundo anda corriendo, pero no sabe dónde se está dirigiendo. Este es el tema de la sociedad actual. Y en realidad esto solamente se puede solucionar con reflexionando. Tiempo para pensar. Yo pienso cada día 15 minutos cuando llego muy pronto por la mañana y no hago nada. Simplemente miro las nubes y pienso. Y es lo más importante de mi día, porque en realidad lo que haces allí es priorizar tu día, pones lo que está en contexto y te calmas muchísimo. Es decir, que todo este bagaje continuo que nos está avasallando lo has de tener muy claro qué es lo que te interesa, qué es lo que no te interesa, y esto se ha de hacer a diario. Time to reflect. Segundo, el tema es la neurosis. Para mí, una de las neurosis más importantes que existe hoy en día es que un individuo está haciendo algo por el cual no tiene el talento para hacerlo. Esto lo vemos mucho en gente joven. Cuando se dirige, yo salgo de la universidad, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y uno es muy fundamental tener tutores y tener gente, tal vez de la familia, de quien sea, que te conozcan, porque han de descubrir cuál es tu talento. La mejor inversión que podemos hacer de nuestras vidas es descubrir qué talento tenemos y abocarnos a él, porque todo lo demás cambia continuamente, lo que no cambia eres tú. Y esto es un punto absolutamente fundamental para combatir problemas neuróticos de mucha importancia que existen precisamente por esto. No estás haciendo lo que te conviene. Desgraciadamente estamos en una sociedad que muchas veces nos obliga a hacer cosas que no, simplemente porque tenemos que ganarnos la vida. Pero estoy hablando desde un punto de vista conceptual, que es muy importante descubrir quién eres. El tercero es absolutamente crítico. Y es que todos nacemos con un ángel y un demonio dentro nuestro. Y depende de la circunstancia externa, tenemos 2 personalidades. Yo decía ayer, cuando me preguntaban, y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, el 11 de septiembre en Nueva York, cuando las torres cayeron y en cuestión de 15 minutos habían 500 personas delante de mi hospital dispuestas a dar sangre. Y estuvieron 24 horas y nadie decía nada. Una ciudad que ya la llaman caótica, que es Nueva York. Pues allí, absolutamente, todo el mundo dispuesto. Esto para mí fue impresionante. Por otra parte, también me impresionó la parte contraria. ¿Cómo puede ocurrir en Kenia, un país que está entrando en una cultura, en una civilización muy avanzada? ¿Cómo se pueden matar unos a otros actualmente hace 3 meses? Y solamente esto se puede explicar por la circunstancia que saca los odios, saca las envidias, saca los problemas. Yo creo que es fundamental salir de lo que llamamos hostage, que es la envidia, la ambición, la avaricia. Todo esto, si uno no se elimina, uno está enfermo constantemente, porque constantemente estás pensando qué está pasando alrededor tuyo. Es transmitir positividad a todo tu alrededor. Yo creo que es lo que les digo a la gente joven. Transmite la parte positiva, no transmitas la parte negativa y sobre todo edúcate esta parte de ángel más que la otra, para siempre actuar en la sociedad, que la gente te vea como una persona que transmites positividad. Y el último punto es la última T, que es tutoring the young. Y aquí no estamos para decir, bueno, pues que yo ahora me voy a dedicar a los que tienen 20, 30 años. No, si los que tenéis aquí 18 años tenéis que educar a los que tienen 10. Esto todos tenemos que tener una compasión y una obligación y una responsabilidad de dar respuestas a la gente joven que, nos guste o no nos guste, son el futuro. Y esta es una realidad. Y uno de los grandes problemas que existe en la sociedad actual es que se critica a la gente joven, pero en cambio no se les escucha. Yo creo que esto es un punto absolutamente crítico y por esto lo pongo en rojo, tutoring the young. Bueno, estas son las 4 T's. Estas 4 T's a mí me han ayudado mucho personalmente. ¿Por qué? Porque te hace salir un poco de todo este mundo que estamos viviendo estresado, de envidia, de
de lo que llamamos, uno se hace huésped. En fin, todo esto creo que, en cierta manera, puede ayudar a todos nosotros. Y simplemente decir que lo que hoy he intentado transmitir, y siento que haya tardado 1 hora, pero yo ya sabía que por ello iba, es que a mí me interesa, si yo vengo a un honoris causa, agradezco muchísimo el que se me dé un honoris causa, pero si yo salgo de aquí con la placa, con el birrete, con el anillo, y me voy a mi casa y le digo a mi esposa que no ha podido venir, pues mira, es fantástico, honoris causa, había tanta gente, era fantástico, esto para mí es muy vacío. Pero me siento con mucho honor, pero me siento con la obligación, precisamente dando las gracias a lo que hoy se me ha dado, me siento con la obligación de intentar, aunque sea, en fin, de una manera superficial, porque no hay tiempo suficiente, presentar pocas ideas. He presentado aquí unos 12 conceptos desde puntos de vista distintos de dónde va hoy en día el mundo de la enfermedad cardiovascular y en realidad el mundo en general. Y la última diapositiva es simplemente lo que yo creo que es el reto del futuro. Aquí la diapositiva dice lo siguiente: los avances en la ciencia y en la tecnología han transformado la salud de las poblaciones en el mundo desarrollado con un aumento sustancial de la vida y reducción de la morbididad. Estos avances, sin embargo, no han tocado las vidas de los países más pobres y de la gente más pobre. Además, hay factores clave que contribuyen hoy en día a una falta de justicia y de igualdad entre las diferentes sociedades de nuestro globo, con muchas cuestiones, con muchas preguntas que aún no están contestadas en términos de economía o coste y en términos de científicos, que es lo que hemos hablado hoy, tecnología y economía y globalización, que era el título de mi charla. Estos reajustes en conocimiento que deben llevarse a cabo, se deben llevar a cabo para nosotros participar como grupos de trabajo y contribuir en una manera u otra a cambiar el mundo de la salud. Muchísimas gracias.